Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día. Buen día, queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo en esta mañana. Esperamos puedan tener un hermoso domingo y una excelente semana junto a Dios, amén. Los invitamos ahora en este momento a que juntos, como pueblo de Dios, podamos bendecir el nombre de nuestro Señor, alabarlo y adorarlo todos juntos, amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti.
Ogi Ogas y Cy Gatman, dos neurocientíficos cognitivos de la Universidad de Boston, buscaron en 400 millones de sitios entre julio del 2009 y julio del 2010 y descubrieron la gigantesca información de 55 millones de contenido pornográfico. Las conclusiones fueron publicadas en el libro titulado 1000 millones de malos pensamientos. Para los investigadores, Internet y los principales medios de comunicación son vehículos para la distribución masiva de malos pensamientos, que en consecuencia generan malos comportamientos. Por lo tanto, mantener la mente pura en un mundo cada vez más impuro es un gran desafío. En este contexto, el Salmo 119, versículo 9, plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede el joven mantener su camino puro? ¡Qué pregunta tan relevante! ¿Cómo puede uno permanecer puro en un mundo que promueve cada vez más la impureza en todos sus aspectos? La respuesta está en el mismo verso. Vea la segunda parte del verso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La Biblia es una guía segura que señala las flechas correctas del camino hacia la santidad. ¿Sabes? Nuestra mente no puede tener dos pensamientos principales al mismo tiempo. Uno siempre será primario y el otro secundario. Por lo tanto, la mejor manera de eliminar los pensamientos impuros es reemplazarlos por pensamientos puros. Es por eso que el salmista vuelve a este tema en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sin embargo, nuestra tragedia es que pasamos mucho tiempo frente a contenido impuro y unos minutos frente a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener una vida pura si nos alimentamos tan poco de la fuente de la pureza? Como el gran predicador Moody declaró brillantemente en su referencia al poder de la Biblia sobre los pensamientos impuros: o este libro me mantendrá alejado del pecado, o el pecado me mantendrá alejado de este libro. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que me quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo,
atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Jesús, ese es el pacto. Buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Contento de poder estar una vez más desde este lado y poder compartir palabra de Dios con ustedes. Así es que, sin más, que un gran saludo para Manantial de Vida, a cada uno de los hermanos, los grupos de WhatsApp y para quien pueda ver en Facebook, esperando que este mensaje sea de aliento y que sirva para afirmarnos cada vez más en nuestro Señor Jesucristo y en la fe en la que tenemos. Y sin más ánimo que eso, bueno, vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Efesios, el capítulo 1 del versículo 3 al 14, vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿No? Quería compartir estos textos, ¿no?, de lo que Pablo quiere enseñarnos, de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a través de esta carta de Pablo, para que nosotros estemos seguros de quiénes somos y lo que representamos, ¿sí? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿No? Y dice, Pablo arranca el versículo 3 como con una expresión de júbilo, de alegría, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. En las regiones celestiales, literalmente, ¿no? En Cristo, ¿no? Así que, y comienza a hablar del versículo 3 al 6, nos habla como la intervención de Dios, del 7 al 12 como en la parte de Jesucristo, y del 13 y 14 la parte del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad, Dios Trino, dándonos todos estos beneficios para que nosotros sepamos quiénes somos. Dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Mire qué lindo saber que Él antes de empezar a crear todo,
ya nos conoció, te conoció a vos, me conoció a mí, nos ha conocido a todos. Y nos escogió, ¿no? Entonces, para que fuésemos con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, ¿por qué? Porque Él es santo. Porque no hay nada que lo afee. Entonces nosotros no solamente tenemos que parecernos a Él porque por una cuestión de que somos sus hijos, sino porque para estar con Él hay que ser santo. No hay que tener manchas. Para pasar la eternidad con Dios, ¿sí? Hay que ser santo porque Él es santo, ¿sí? Así es que con ese propósito nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Es decir, nos escoge para que nosotros estemos en condiciones de estar con Él por siempre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, perdón, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en el amado, en Jesús, en él, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿no? El 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es esto? Que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, que es el arras, la garantía de que al final de todo se va a cumplir lo que Él ha hecho y de que cuando venga el cumplimiento de los tiempos nosotros vamos a pasar la eternidad con Dios. El Espíritu Santo que está en vos y está en mí es la garantía de que vamos a vivir esa eternidad, ¿no? Pero qué bueno es todo esto, porque todos estos beneficios de los que habla Pablo, para que nosotros estemos seguros de quiénes somos, ¿no? Mira, fuimos elegidos por Dios, escogidos por Dios antes de que Él haya creado la primera cosa. Nos conoció, te conoció a vos, me conoció a mí, y nos escogió para que seamos santos y sin mancha, ¿sí? Nos predestinó para que seamos hijos suyos. ¿Por qué? Y con esto hay un tema, porque algunos dicen, bueno, si Dios eligió y predestinó, quiere decir que Él elige a los que se salvan y también elige a los que no se van a salvar. Y no es así. Él predestinó porque Él es Dios. Nosotros tenemos como nuestra vida está sujeta a tiempo y espacio, ¿no? Hoy tuvimos nuestro día, algunos trabajaron mucho, otros pocos, otros hicieron los quehaceres de la casa, otros hicieron trámites, otros estudiaron vía internet, obviamente, pero cada uno hizo su cosa. Es decir, físicamente estamos sujetos a un tiempo y a un espacio, pero espiritualmente estamos en Cristo. Y si nosotros entendemos esto, quiere decir, cuando Jesús resucita, asciende al cielo, dice que fue a la diestra de Dios. Es decir, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿dónde estamos? A la diestra de Dios, porque estamos en Cristo. Cristo está a la diestra de Dios, nosotros estamos ahí. Quiere decir que nosotros físicamente estamos sujetos a un tiempo y un espacio, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Es decir, estamos en el lugar, en el nivel más alto que pueda haber. Y no estoy hablando de un espacio, un lugar que está más allá, un poquito más allá del sol o de la luna. No. Porque Dios es espíritu y está en todo el universo. Entonces, cuando hablamos de un tiempo, de una realidad espiritual y de un lugar celestial, estamos hablando de eso, de nuestra realidad espiritual. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Espiritualmente nosotros estamos en Cristo. Y sabes que todos estos beneficios de ser adoptados, de ser hechos hijos de Dios, de tener sabiduría, inteligencia, de conocer la voluntad de Dios, de tener herencia, de haber sido sellado con Él, todo esto, sabes que son los beneficios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y
y no está sujeto, o sea, nadie tiene acceso y nadie puede hacer uso de todos estos beneficios a menos que esté en Cristo. ¿Sí? Cristo no predestinó a algunos para que vayan al infierno y a otros para que vayan al cielo. No, no, no. Es que esa predestinación, como Él ve todo, es decir, como alguien que va a escribir un libro, salvando la distancia de la analogía, la comparación, quien escribe un libro, el escritor, va a escribir un libro que tiene 10 capítulos. Cada capítulo tiene 10 páginas, es decir, va a tener un libro de 100 hojas, 100 páginas. Y él empieza a escribir el capítulo 1, pero él sabe lo que viene en el capítulo 4, porque el libro es de él. Y sabe cómo va a terminar el libro, ¿no? Y salvando las distancias de esta analogía, Dios es eterno, es decir, está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él no está sujeto al tiempo, conoce todas las cosas. Entonces cuando mira para adelante ve el futuro y ve todo, sabe todo. Entonces, como nos conoció en su eternidad pasada, antes de crear todas las cosas, nos conoció, y mira el futuro y nos conoció, nos eligió y nos predestinó. Pero el versículo 12 dice, a fin de que seamos el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, hemos creído en él por el evangelio que se nos ha predicado, hemos creído en él, quiere decir que su elección y su predestinación también tiene que coincidir con mi decisión, con la decisión del hombre, ¿sí? Entonces cuando todo eso se da, entonces todo esto viene a ser parte nuestra, todos estos beneficios vienen sobre nuestra vida, porque a veces como que podemos estar pidiendo una bendición más, como que falta algo, y que Dios no, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Así que como para que sepamos lo que estamos plantados. Pero también Efesios, en el capítulo 6, habla de lugares celestiales, y habla de la armadura de Dios, y habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, en las regiones celestiales, ¿sí? Pero qué lindo todo esto, porque esa es la realidad espiritual que nosotros vivimos, ¿sí? Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando aceptamos a Cristo y Cristo hizo la obra, nos regeneró, nos santificó y nos dio vida. Así que somos espiritualmente vida, así que la vida espiritual es una realidad para nosotros, pero tenemos que tener en cuenta esto y hacer uso de todo esto si realmente estamos en Cristo, ¿no? Entonces, cuando vienen esos espíritus inmundos, esos demonios, esas huestes de maldad, esas potestades, a traer tormentos, miedos, temores, enfermedades, problemas, ¿no? En donde trae tristeza, amargura, aflicción, en donde vienen con sus ataques para que muchos entren en depresión, por decirlo de alguna manera, mira, tienes que saber quién eres en Cristo. Porque estamos sentados en Cristo en lugares celestiales y Dios nos bendijo con toda bendición espiritual ahí. Así que somos hijos de Dios. Cuando alguien viene a decirte que no eres nada, soy un hijo de Dios. Y soy tan importante que me eligió antes de crear el universo y los planetas y todo el sistema solar. Él me eligió a mí, te eligió a ti. Así que ¿cómo no vas a ser importante? ¿No? Así que cuando vengan los ataques del enemigo a decirte que no eres nada, tú decirle, Dios me eligió a mí antes de crear todas las cosas. ¿Cómo no voy a ser importante? Soy santo y sin mancha. No que seamos sin pecado, porque todos los días nos enfrentamos con el pecado, luchamos con tentaciones, y en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo vencemos todo eso. Y aunque muchas veces hayamos cometido errores, en Cristo, Papá, a través de Cristo, nos ve justificados, porque en Cristo somos justificados. Obviamente, uno se arrepiente, se avergüenza de su pecado, se arrepiente, y trata de no volver a cometer pecado, ¿sí? Eso sí, pero Dios nos ve santos. Así que cuando alguien venga para, no, pero vos que hiciste aquello, sí, pero ya me arrepentí, Dios me perdonó, me avergüenzo de ese pecado, lo deseché de mi vida y Dios me ha perdonado porque cambié mi actitud. Entonces, somos santos, ¿se entiende? Tiene que estar el proceso del arrepentimiento, pero Dios nos ve santos, ¿no? Y qué lindo todo esto, ¿no? Porque todo eso Dios lo hizo, ¿no? Y dice que del versículo 7, dice, redención, hemos sido redimidos, comprados, Cristo pagó el precio, dice, el perdón de nuestros pecados lo tenemos bajo el arrepentimiento, obviamente, ¿no? Y nos hizo sobreabundar en toda sabiduría, inteligencia. ¿Cómo que soy tonto? Escúchame bien, diablo, Dios a mí me dio sabiduría, me dio inteligencia, por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, Pablo escribe esto para que nos demos cuenta de quiénes somos, ¿sí? Dice,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nadie la puede conocer, la voluntad de Dios, excepto que esté en Cristo. Y vos y yo estamos en Cristo, así que tenemos la capacidad, estamos en condiciones de entender lo que Dios quiere hacer, es decir, de la voluntad de Dios, ¿sí? Dice en el 11, tenemos herencia, así, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, hemos sido predestinados, es decir, tenemos herencia en Dios, tenemos herencia, hermano, usted tiene herencia de hijo de Dios, es decir, lo que tiene Dios lo tenemos que heredar, pero no mañana, ya la hemos heredado, porque Pablo nos está haciendo entender en todo esto que Dios ya nos bendijo con todas estas bendiciones. Yo tengo la herencia de papá, usted tiene su herencia ya, Dios se la dio. No faltan bendiciones por venir. Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, dijo Pablo. Es decir, todas las bendiciones están en nosotros. Hay que estar en Cristo. Es el requisito, ¿no? Obvio. Dice, en él vosotros habiendo oído la palabra de verdad en el Evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras, es la garantía de que en el cumplimiento de todas las cosas, vos y yo vamos a vivir la eternidad con Dios. Así que esta misma carta, Pablo habla de las potestades, así que, hermano, a veces cuando uno se da cuenta de esto, podés mirar el monte hacia arriba. Pero ¿por qué lo mirás hacia arriba si espiritualmente estás en el lugar más alto? Estás en Cristo sentado en lugares celestiales, estás a la diestra de Dios con Cristo, en Cristo estamos en ese lugar. Entonces espiritualmente cualquier lucha, cualquier problema, todo lo que venga, bueno, lo tenés que mirar hacia arriba como que es gigante, es grande. Si bien hay huestes de maldad en las regiones celestes, pero Cristo está en el lugar más alto y nosotros estamos ahí. Entonces cuando tú miras al problema, míralo hacia abajo. Cuando tú miras la obra de Satanás, lo miras hacia abajo, porque aparte también dice la palabra que lo sometió debajo de los pies de la iglesia. Entonces, ¿por qué miras? ¿No? Oíme bien, Satanás, ¿no? Como decía Anacondia, qué lindo, ¿no? Pero no lo hagas mirando ni para el frente ni para arriba, sino para abajo, porque ahí está, porque espiritualmente nosotros estamos en el lugar más alto que puede haber. Entonces, mira tu problema. Por eso Jesús le dijo, dile a este monte, córrete. ¿Y cómo se va a correr cuando tú miras para arriba es grande, cuando tú miras para abajo es pequeño? Entonces, cuando miras así, desde la posición que tenemos en Cristo, le dices a ese monte, hazte a un lado. Y se hace a un lado. ¿Por qué pequeño? Porque vos estás en un lugar más alto y yo estamos en el nivel más alto que puede haber. Estamos en Cristo. Y Pablo quería que nosotros nos demos cuenta de esto. Por eso después en el capítulo 6 habla de todo lo que hay en las regiones celestes, pero la parte negativa. Así que cuando alguien venga a traerte enfermedad, sabe bien que espiritualmente estás en Cristo, que eres un hijo de Dios. Y nadie puede venir a tocar tu vida así como así. Lo que pasa es que a veces nos cuesta creer que la herencia de Dios ya la tenemos, que somos inteligentes, que somos sabios. Nos cuesta creer que somos hijos de Dios y papá nos defiende. Nos cuesta creer que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y que esa es la garantía de que todos estos beneficios están sobre nuestra vida y cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, la eternidad con Dios. No hay otro destino para nosotros si permanecemos en Cristo. Así que, amada iglesia, lo que quería decirte era esto. Sabe bien cuál es tu posición. Estás sentado, tienes toda la bendición de Dios en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está Cristo hoy? Obviamente lo tenemos en nuestro corazón, pero la Biblia dice que Él ascendió, está a la diestra de Dios, así que ¿dónde estamos nosotros? En Cristo, en el nivel más alto de las regiones celestes. Así que desde ese lugar es donde nosotros debemos movernos. Esa es nuestra realidad espiritual. Y eso es lo que quería darnos a entender Pablo. Estén firmes, estén seguros, son hijos de Dios, los eligió, los predestinó, les dio herencia, inteligencia, sabiduría, los redimió, los perdonó, hizo todo eso. Así que esa es nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros tenemos y estamos en Cristo, todo eso está en nuestra vida y no cualquiera puede enfrentarse con nosotros.
Así que, amada iglesia, estamos en Cristo. No temas. No temas a la enfermedad, no temas al conflicto, no temas a las amenazas del diablo, no temas a las artimañas del diablo. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Así que, amada iglesia, que Dios te bendiga.